Bueno, vamos a empezar, así no dilatamos el comienzo. Les doy las gracias y la bienvenida a todos los presentes. Hoy estamos de inauguración. Este es un ciclo cultural que le vamos a dar apertura a partir de esta fecha para reencontrarnos todos los jueves a las 6 de la tarde, ¿sí? y repasar distintos encuentros culturales. En realidad presenciar y participar de distintos encuentros culturales. Vamos a tratar de ir abordando todas las ramas de la literatura, de la cultura, literatura, la música, distintos tipos de artistas van a estar siempre invitados y ese va a ser el formato de este ciclo para que puedan presenciarlo y participar y disfrutar de una actividad distinta todos los jueves. Esa es la idea de este ciclo cultural que lo desarrollamos a través del Ateneo de la Recoleta, ¿sí? Del local partidario, de la Comisión de Cultura, donde hay algunos de los chicos que me acompañan y también fueron los pensadores de esta idea. Así que es para mí muy importante este día, esta actividad y sobre todo que esté Alicia con nosotros, que ya hemos compartido otras actividades y bueno, por supuesto que es un gusto oírla. Así que yo solamente les agradezco a todos enormemente. Alicia, por supuesto, una distinción especial y solamente te doy el pie, la palabra para que vos, con toda tu expertise que tenés sobre Borges, podamos disfrutarte y escucharte una vez más. Así que, Alicia, adelante. Muchas gracias. Gracias a vos, Cristian. Gracias a todos, realmente. Muy agradecida estoy con el Ateneo que me ha elegido para inaugurar este ciclo cultural, Elvira Rawson, y que realmente es un honor, porque hablar de cultura, tener un espacio de cultura es tan importante. Y haber elegido inaugurarlo con Borges es algo que me hace realmente muy feliz. Y se los agradezco sinceramente. Les agradezco la invitación, pero más les agradezco que hayan abierto este espacio, porque, bueno, ¿cómo no recordar al poeta? ¿Por qué poesía en tiempos oscuros? Y porque el poeta es el único que puede correr tras la huella de los dioses huidos. En momentos de oscuridad hay que volver a aferrarse a la poesía, al arte, la música, la literatura, la pintura, todas las formas del arte. Porque el arte es lo que nos salva. Y realmente de eso, bueno, estoy tomando las palabras de Blake. ¿Recuerdan ustedes que decía que nos salvábamos por el arte que es tan humano, que es lo que nos diferencia, que es estrictamente humano? Tener un espacio de cultura es tener un lugar donde el alma pueda salir. ¿Y por qué? ¿Por qué? Les voy a pedir especial atención a los micrófonos, por favor. Por favor, si pueden mantener los micrófonos cerrados. Perdón, pero es uno de mis tocs. Les decía, ¿por qué? ¿Por qué la cultura? ¿Por qué el arte? ¿Por qué la poesía? ¿Por qué el poeta? Y porque siempre volvemos a los griegos. El poeta es ese ser casi divino que es el nexo entre los dioses y los hombres. El poeta es fundamental porque el poeta es el hacedor de la memoria de los pueblos, así lo imaginaban los griegos. El poeta canta la historia para que la historia nazca, amonida en palabras, como nos enseñó a decir Borges, las historias, para que las historias no se pierdan. Y en este construir la memoria, el poeta articula el pasado con el presente. Articulación, forjando un presente, proyecta el futuro.
Y de esto quería hablarles hoy yo, o mejor dicho, que les hable Borges. Y yo elegí algunas de sus historias. Él como gran poeta sabía articular muy bien no solo las historias propias, sino también apropiarse de otras historias. Borges es el gran apropiador, con esa cultura tan grande, con esa memoria ilimitada, como un Funes de Buenos Aires. Borges recordaba todas las historias leídas y las proyectaba. Y yo elegí algunas de sus historias. La primera que quiero compartir hoy con ustedes, que seguramente muchos recordarán, es la historia que Borges nos cuenta en La muralla y los libros. La historia de Shi Huangdi, el primer emperador de la China, ese primer emperador el que comienza la dinastía en el siglo III a.C. Shi Huangdi es el hombre que comenzó la construcción de la muralla y que quemó todos los libros. Y Borges se pregunta, ¿puede en una sola persona aunarse estas cosas tan distintas? Quemar libros y erigir fortificaciones, dice Borges, es tarea común a los príncipes. En Shi Huangdi nos llama la atención la magnitud de lo hecho, porque ordenó que todos los libros del imperio fueran quemados y que todo el imperio fuera cercado para que la historia comenzara con él. Para que comenzara con él la historia y para que nada de afuera pudiera entrar al reino y modificar los hechos. Perdón, Alicia, discúlpame que te interrumpa. Por favor, si alguien tiene el micrófono abierto, por favor, ciérrelo. Así podemos seguir escuchando a Alicia sin interrupciones. Por favor, gracias. Ahora sí, gracias, Cristian. Esta idea de ser el primero, de olvidar todo. ¿Y qué movía a nuestro emperador? El miedo, esencialmente el miedo. Y Borges vuelve, seguramente también recordarán, en Los Teólogos, cuando nos dice que los hunos entraron al monasterio y los cálices, y que lo que motivaba esa destrucción era el miedo a que el Dios del crucifijo fuera más fuerte que el de ellos, que era una espada. Las acciones del hombre, las acciones a través del tiempo, y pensar con una mirada nueva para proyectarlos. ¿Cómo no recordar, saben ustedes, que el filósofo de cabecera de Borges era Schopenhauer, pero Swedenborg, el filósofo, el místico, el científico, pero sobre todo el místico. La historia de Swedenborg, que a los 56 años tiene una visión religiosa y deja las ciencias para estudiar teología y pensar
más allá de la razón. Y entre las cosas que va a pensar Swedenborg, sin lugar a dudas, va a pensar a Dios. Y va a pensar un Dios que no condena a nadie al infierno. Un Dios que por sobre todas las cosas quiere que todos los hombres se salven. ¿Y por qué? ¿Por qué traigo esta inauguración tan importante, la memoria de Swedenborg? ¿Por qué Borges me trae a Swedenborg hoy? Porque si bien Swedenborg provenía de una familia luterana, su padre era un pastor luterano, recordamos que la idea de salvación en el luteranismo se da solo por la gracia. Swedenborg va a decir que no, que con la alcanza para salvarse, que el hombre debe salvarse con la inteligencia, pero sobre todo con las obras. Con las obras somos nuestros actos. Y algo muy importante que va a modificar Swedenborg es la idea del libre albedrío. El libre albedrío va a permanecer en el hombre más allá de la muerte. No va a terminar con él como lo imagina Dante. El hombre, aún después de morir, sigue eligiendo y sigue actuando. Y sus actos son los que hacen que habite en un cielo o en un infierno. Y volviendo con estas ideas, con la idea de un hombre con miedo que decidió que todo el pasado terminara y que la historia comenzara con él, con la idea de un místico que soñó, que quiso creer que la gracia, que eso se alcanza con las obras, y con un poeta sudamericano, nace en Palermo. Vamos a jugar con su memoria, y Borges en su hacer va a articular antiguas historias. Y una de las antiguas historias que articula es algo que aprendió de su abuela inglesa, la que conocía también la Biblia. Es una historia del Génesis. ¿Recuerdan ustedes el capítulo 18, 24 del Génesis? Una historia que también la encontramos en el Talmud, donde Abraham va a interceder ante quiere destruir Sodoma y Gomorra. Y muy consternado, Abraham le pide a Dios que vuelva a pensar lo que va a hacer. Si hubiera 50 hombres justos en la ciudad, ¿la destruirías? Y la voz de Dios le dice que si hubiera 50 hombres justos, no, pero que no hay. Y si hubiera 40, y si hubiera 10, y si hubiera 1. Y la gran voz de la divinidad, que dice que si hubiera un solo hombre justo, no destruiría las ciudades. Y las ciudades son destruidas. Esta antigua historia de la Biblia es reescrita, retomada por Borges en su libro de los seres imaginarios para contarnos la historia de los Lamed-Wifniks. Y nos dice: hay en la tierra, y hubo siempre, 36 hombres rectos, cuya misión es justificar el mundo ante Dios. Son los Lamed-Wifniks. No se conocen entre sí y son muy pobres.
Si un hombre llega al conocimiento de que es un Lamed Wifnik, muere inmediatamente y hay otro, acaso en otra región del planeta, que toma su lugar. Constituyen, sin sospecharlo, los secretos pilares del universo. Si no fuera por ellos, Dios aniquilaría al género humano. Son nuestros salvadores y no lo saben. La salvación por las obras. Y la salvación por las obras, como pensaba Swedenborg. Y yo les dije que William Blake, el gran místico inglés, el poeta, el magnífico acuarelista, le agrega la salvación por el arte. El arte, que es el momento más puro, pensaba Schopenhauer, para el hombre, porque es en el único instante en que el hombre deja de querer poseer para contemplar. Es cuando el espíritu realmente se eleva. Y con esta idea de la salvación por las obras y por el arte, Borges va a contarnos una historia, pero esta vez en otro lado muy lejano. Y antes de esa historia, les cuento yo que la más antigua de las religiones de Japón, el shintoísmo, nos habla de la existencia de 2 millones de dioses. Es una religión agraria, quizá porque es la más antigua. Y los primeros hombres pensaron lo divino mirando a su alrededor. Por eso el sol fue una divinidad. Para los japoneses, para los shintoístas, el aire es divino, y lo son los árboles y los animales de la creación, y los arroyos y las montañas. Y en ese estar inmerso entre los 8 millones de divinidades está el hombre. Y hay una vieja historia de Japón que habla de unos versos. ¿Vieron ustedes que los japoneses se caracterizan por llevar o querer llevar toda la perfección de lo simple? No colocan 12 flores en un jarrón, colocan una flor y arman un arreglo maravilloso. El máximo de significado con el mínimo. Algo que Borges va a hacer en su escritura. Y en ese máximo de sentidos, en la literatura, los japoneses han inventado el arte del haiku. El haiku es una poesía que consta de 17 sílabas. Es difícil escribir poesía. Más difícil, piensen ustedes cuán difícil es escribir un poema en 17 sílabas. 5, 7 y 5 sílabas. El haiku es un arte que ha salido de Japón y ha abrazado al mundo. Estoy pensando en Constantin Cavafis, el magnífico poeta griego, cuando nos dice: le dije al huerto, háblame de Dios, y el almendro floreció. Eso es un haiku, un instante pleno de significado. Borges imagina que un día, en un otoño, en uno de los otoños del tiempo, las divinidades del Shinto se congregaron, no por primera vez en Izumo. Se dice que eran 8 millones,
pero soy un hombre muy tímido y me sentiría un poco perdido entre tanta gente. Por lo demás, no conviene manejar cifras inconcebibles. Digamos que eran 8, ya que el 8 es, en esas islas, de buen agüero. Estaban, pero no lo mostraban, porque los rostros de las divinidades son kanjis que no se dejan descifrar. En la verde cumbre de un cerro se sentaron en rueda. Desde su firmamento, o desde una piedra o un copo de nieve, habían vigilado a los hombres. Una de las divinidades dijo: hace muchos días o muchos siglos nos reunimos aquí para crear el Japón y el mundo. Las aguas, los peces, los 7 colores del arco, las generaciones de las plantas y de los animales nos han salido bien. Para que tantas cosas no los abrumaran, les dimos a los hombres la sucesión, el día plural y la noche una. Les otorgamos asimismo el don de ensayar algunas variaciones. La abeja sigue repitiendo colmenas. El hombre ha imaginado instrumentos: el arado, la llave, el calidoscopio. También ha imaginado la espada y el arte de la guerra. Acaba de imaginar un arma invisible que puede ser el fin de la historia. Antes que ocurra este hecho insensato, borremos a los hombres. Se quedaron pensando. Otra divinidad dijo sin apuro: ¿ha imaginado esa cosa atroz que cabe en el espacio que abarcan sus 17 sílabas? Las entonó. Estaban en un idioma desconocido y no pude entenderlas. La divinidad mayor sentenció: que los hombres perduren. Así, por obra de un haiku, la especie humana se salvó de la salvación por las obras y de la salvación por el arte, por la escritura. Y en este hacer, en este trazar, cada uno su propio paraíso, en este salvar al mundo, en este construir desde el arte, uniendo las viejas historias de la Biblia y los Lamed Wiflik, uniendo la mística de Swedenborg y la mística de Blake. Borges, ya al final de su camino, va a construir un poema. Un poema que quiero dejarle a todos los que trabajan por hacer del mundo en que estamos. Se llama Los Justos. Y en él Borges nos dice: un hombre que cultiva su jardín como quería Voltaire, el que agradece que en la tierra haya música, el que descubre con placer una etimología, 2 empleados que en un café del sur juegan un silencioso ajedrez, y una forma, el tipógrafo que compone bien esta página que tal vez no le agrada, una mujer y un hombre que leen los tercetos finales de cierto canto,
el que acaricia a un animal dormido, el que justifica o quiere justificar un mal que le han hecho, el que agradece que en la tierra haya Stevenson, el que prefiere que los otros tengan razón. Esas personas que se ignoran están salvando al mundo. Así Borges, un poeta, enlaza el hacer de un poeta, la memoria, la proyección de la memoria hacia el presente, todo nuestro pasado, que vuelve como una ola y se proyecta hacia el futuro. Y en este proyectar al futuro, en este construir la salvación por las obras y por el arte, existe una palabra que es la llave, que es la esperanza. La esperanza que, como el arte, es también estrictamente humana, esencialmente humana. Y yo quisiera despedirme con una línea de Borges, con una anécdota, porque creo que está muy bien dedicarla a todos aquellos que siguen trabajando por la salvación, por las obras, por la cultura y por el arte. A los pocos días de haber asumido el gobierno, Raúl Alfonsín invita a la Casa de Gobierno a los intelectuales de Buenos Aires, y la comitiva va precedida por Borges, y al saludarlo, Borges le dice: usted nos ha devuelto la obligación de la esperanza. Y dejándoles a todos ustedes la obligación de la esperanza, del hacer, es que les digo gracias por haberme permitido compartir este primer encuentro de este ciclo que va a hacernos mejores. Quedó para las preguntas. Tenemos todavía unos minutos para las preguntas que se den, Cristian. Alicia, mira, más que preguntas son todas felicitaciones y admiraciones que por supuesto que adhiero a ellas, del placer y lo lindo que es escucharte, de la tranquilidad que nos pasás con tu voz y tu relato, y hasta, por supuesto, toda la literatura de Borges. Yo, por supuesto, que desde mi lado militante radical, esto último que decís, y sobre todo en estos tiempos, ¿no? Que estamos todos viviendo un contexto muy duro, muy crítico, sanitario, si se quiere, económico, social, esto de la esperanza. ¿Qué tan importante? La esperanza. La esperanza, qué importante que es. Y esa frase en ese relato, en esa conversación, en ese encuentro de Borges y Alfonsín, la verdad es que en este momento hay que empoderarla y levantarla y hacernos todos en el unísono decir, hay que tener esperanza, hay que tener esperanza. Así que la verdad que es muy Tenemos lindo. la obligación de la esperanza. Exactamente, no tiene que ser una opción. No. Es la obligación de la esperanza. Construiremos, como pensaba Swedenborg, nuestro cielo, nuestro infierno, con nuestras obras. Exactamente. Así que bueno, quedo para las preguntas, si
A ver si alguien Vos estás controlando el chat. Sí, si alguien, sí, por eso te decía que son en realidad todas felicitaciones, admiraciones y todas emociones Bueno, de gratitud. Todo siempre a gusto escuchándote. Si alguien quiere hacer alguna pregunta en particular, por supuesto que la leemos para que Alicia la pueda responder. Si no, sigo observando a Alicia y es muy gratificante también leerlo. Son todos halagos y piropos por todo lo que relataste y por supuesto por tu experiencia en todos estos temas, cómo lo abordás, la pasión que tenés. Una vez ya te lo dije y es contagioso, sinceramente. bueno, espero que se contagien. Sí, Borges es una buena manera de pensar en contagio hoy en nuestra realidad. Así es. Así que, bueno, Alicia, la verdad que fue muy lindo tenerte nuevamente, escucharte una vez más. Nos sentimos Para mí privilegiados. realmente es un orgullo, es un agradecimiento inmenso que me hayan convocado para este primer día. Y por supuesto voy a volver las veces que me digan, me van a tener que echar No, todo lo contrario, de sos estos muy bienvenida. encuentros. Este Eh, espacio lo hacemos justamente porque nos dieron muchas ganas y sobre todo de convocar a personas como vos, que además de saber mucho cada uno en su tema, vos en esto, ¿no? La expertise que tenés, siempre tenés la voluntad para acompañarnos en este tipo de actividades. Yo los invito a todos que cada jueves a las 18 horas nos encontremos para compartir este espacio cultural, denominado ciclo cultural, que lo hacemos nosotros, la Comisión de la Cultura del Ateneo, con muchas ganas de compartir actividades con ustedes, siempre pensado desde el lado de la cultura, que creo que la cultura nos puede unir a todos, ¿no? Nos puede unir, digo, cuando se habla de cultura, no importa nada más que esa palabra y todo lo que contrae la cultura. Así que me parece que es un lindo espacio para compartir, para presenciarlo y nada, estar un ratito juntos, relacionándonos y en compañía siempre de gente muy querida. bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Eh, espero que lo hayan disfrutado tanto como lo he disfrutado yo. Gracias, Muchas muchas gracias a gracias por la todos. oportunidad, Cristian. Gracias, Alicia. Gracias. Encantado de escucharte. Gracias a todos. Nos vemos el próximo jueves a las Gracias 18 horas. a Gracias. todos.